La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Se da por hecho que el género no ficción comienza con A Sangre Fría, el libro que escribió Truman Capote, el gran Truman Capote, y que se publicó en 1966. A Sangre Fría, como casi todo el mundo sabe, y si alguien no lo sabe se lo cuento, es la crónica entre rigurosa y ficcionalizada, por lo menos en términos de recursos literarios, del asesinato de una familia de granjeros de Kansas. Pero como un motivo de orgullo nacional, se dice, y con sólidas pruebas, de que en realidad el género de la crónica non-fiction comienza en Argentina con la publicación de Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Por supuesto, entre un texto y otro texto hay enormes diferencias, y en el fondo, quién empieza y cómo se sigue no tiene tanta importancia. Para saber cómo se escribe una crónica periodística, por qué se escribe, para quién se escribe y quiénes las escriben, hablaremos hoy con Leila Guerriero y Cristian Alarcón. Tengo la impresión, después mis invitados me confirmarán o me negarán esta impresión, de que la crónica o la crónica periodística como género es una representación en tiempo real del estado actual de una nación, del funcionamiento de sus instituciones, de la relación entre la sociedad y los individuos. Por ejemplo, cuando Truman Capote escribe A Sangre Fría, reconstruye con la lengua serena de un observador imparcial los hechos criminales que ocurren en Kansas y tiene acceso no problemático en la cárcel a entrevistar a los asesinos de la familia Clutter. Rodolfo Walsh, en cambio, accede por una información indirecta a un crimen perpetrado por el Estado que el Estado niega, concretamente el crimen de los basurales de José León Suárez. Walsh es un investigador de un crimen producido por el Estado, por lo tanto, toda la información que él busca tiene que ser clandestina, subyacente y peligrosa. No sé si ustedes coinciden conmigo. Bienvenida Leila, bienvenido Cristian. ¿Es esto la crónica para ustedes? Me parece que la crónica es, como se dice a veces, como una especie como de versión contemporánea, ¿no? En tiempo real, podríamos decir, de la historia, la primera versión de la historia, el primer borrador de la historia. A mí me gusta pensar la crónica como un documental, antes que nada, o sea, para mí como una definición clara de la crónica, que nadie tiene mucha idea de qué es, ni nadie que no se dedique a hacerla, digamos, ¿no? Y pienso que sí, que es una primera versión, una especie como de primera versión o de primer borrador de la historia, que mucha gente dentro de 60 años podría leer las crónicas que se hacen hoy en día y hacerse una idea de qué cosas mirábamos. Sería una idea un poco confusa por momentos, porque yo siento que también la crónica no da cuenta de todo, digamos. Siempre hay universos que quedan por fuera, ¿no? Para mí, la crónica también es algo así como una versión insospechada de lo real, es decir, si bien es el relato o la representación de lo real, es decir, todo aquello que está en una crónica, el primer acuerdo con el lector es que es verosímil porque es cierto, a diferencia de la ficción donde es verosímil pero me olvido que no es cierto. En la crónica el lector sabe de principio a fin que debe ser cierto y si uno rompe ese pacto fracasa el texto, ¿no? Porque ya no importa per se, ¿no? Esa historia sí es inventada. Lo cierto es que se supone que el cronista debería descubrir una otra cosa, que no es exactamente una primicia ni una noticia, ¿no? Y que no podría ser descubierto si no es observado por ese cronista y no por otro. Es una percepción de lo real, pero un recorte temporal más extenso que el que produce la noticia. Y arbitrario, ¿no? Y arbitrario. Es una elección formal. Claro, de alguna manera la escritura de toda crónica es una serie de elecciones, que es las elecciones que un documentalista, como dice Leila, o un cineasta toma cuando corta los planos, cuando elige los diálogos,
cuando inscribe, cuando construye el clima, ¿no? Cuando decide que la luz entra por determinada ventana o languidece de determinada manera. Sí, pero además de lo formal también hay algo que dijo Cristian que me parece interesante, que tiene que ver con esta cosa de la mirada y que es como, también podría decirse que es como lo opuesto de la noticia. O sea, la crónica, digamos, el cronista es alguien que siempre llega después, es alguien que llega tarde en términos periodísticos tradicionales, ¿no? No vas a cubrir de pronto lo que pasó en Once cuando el choque cuando el tren chocó contra la estación, sino que vas 2 años después a hacer un perfil de la madre de Lucas Menghini Rey, que murió en esta tragedia, etcétera, etcétera. Entonces digo, no es como ir a cubrir, un periodista que tiene que cubrir ese accidente no puede tomarse 3 meses para cubrirlo, puede ser un disparate, digamos. La lógica de la mirada y todo es distinta. O sea, se podría pensar la crónica como una especie de versión más acelerada de la arqueología. Claro, Schliemann buscaba las ruinas de Troya 2000 años después y ustedes lo buscan 2 años o 3 años. O como una antropología etnográfica contemporánea narrada. Bueno, de hecho muchas veces los antropólogos y los etnólogos con los que uno habla por diversas cosas, porque están en un taller o vienen a una charla, bueno, el método de trabajo de lo que llamamos el reporteo, la investigación o el campo, ir al territorio, es muy parecido al de un cronista. ¿Que de un antropólogo? Sí, el tipo de entrevistas que se hacen, las cosas que se preguntan, el grado de intimidad y de confianza al que uno tiene que llegar con la gente para que la gente abra su vida, es muy parecido. Convertirse en una especie de familiar externo, ¿sería? El tema es que nadie te lo enseña eso en una escuela de periodismo. No, tampoco te enseñan a leer ficción en una escuela de periodismo, lo cual es rarísimo, ¿no? Que no hayan las escuelas de periodismo como no sé, literatura 1, 2, 3, 4 y 5, digamos. Estaba pensando en no sé cuál de los 2 libros tuyos que leí, Si me querés, quereme tranza, o en Si me muero, cuando me muera, quiero que toques cumbia. Que además es curioso, en tus 2 libros la palabra querer aparece 3 veces. ¿No? Es notable que es un libro sobre sujetos marginales en términos del registro social y donde el afecto está tan presente. Bueno, pero en tu texto vos contás que para ganarte la confianza de la gente de las villas, de los pibes chorros, de los transas, etcétera, etcétera, vos tuviste que trabajar. Que trabajar y saber. Y saber y correr cierto peligro, digamos, ingresar, atravesar las puertas del recelo y ganarte el respeto ajeno. Pero sabes que el respeto te lo ganás con conocimiento, si querés, ¿no? O sea, para mí el periodismo es producción de conocimiento. El periodismo en general debería serlo siempre, pero la crónica en particular, ¿no? Es producción de conocimiento. Yo siempre digo que Anfibia es una revista que es un laboratorio, en ese sentido es un laboratorio. En el caso de Tranzas, yo sentí que estaba dentro cuando había logrado en una pared de mi estudio, con un gran cartel, hacer un dibujo en el que había 54 causas penales cruzadas con fechas y nombres que no están en el libro. O sea, en el libro hay 3 masacres. Debe haber, no sé... ¿Y cuántas familias? Y 3 o 4 familias. Pero en ese mapa debe haber quedado el 20% o el 30% de lo que había en ese mapa. Yo vi todas las causas judiciales, ¿no? Y rastreé durante 6 años todos esos expedientes judiciales. Pero luego en el libro quedaron algunos. Es exactamente lo mismo que pasa con un buen cuento, ¿no? En la teoría del iceberg, lo que emerge y lo que queda por abajo del agua. Al cronista, el personaje le resulta un misterio que se va revelando a medida que va conociendo al personaje a partir de entrevistas, de documentos, de testimonios de otros, de mitos, hasta del chisme, ¿no? Todo viene a parar a lo que uno acumula en lo que hacían los escritores del siglo XX, que era trabajar con fichas cada uno de los personajes y alimentarlos. Acá los alimentás con lo que encontrás de ellos, no puedes inventar nada. Y sin embargo, ¿sentís que hay mucho por debajo a lo que no podés acceder o a lo que voluntariamente omitís para que de alguna manera produzca un efecto en el lector? Eso es difícil, porque, no sé, yo creo que solo debo haber omitido aquello que le podía producir un peligro real a alguien, o quizás aquello que podía afectar la dignidad de alguien. Pero difícil que uno omita si sirve para el relato. El lugar de la escritura es un lugar de libertad, aun cuando uno escriba periodismo.
Pero esa libertad nunca la vas a sentir, nunca fluye, creo, si haces crónica, si no sentís que sos dueño del material, o sea, si no sentís que, digamos, recorriste en la investigación todas las líneas posibles y no estás tranquilo con eso. O sea, es como que sin un reporteo bien hecho, el texto no existe, ¿no? Como que hay un periodista británico que se llama David Randall, que habla de la necesidad de ser dueño del material. Y en ese sentido creo que es súper importante para un periodista adueñarse de estas investigaciones brutales que hace Cristian, por ejemplo. Sí, pero Cristian marca un límite, que es, sos dueño del material, pero aquello que afecta la dignidad del otro, claro, o la libertad del otro, en caso de un marginal, un delincuente, ahí tenés una posición de reserva, estás preservando tu fuente de un daño ulterior. Sí, bueno, creo que esas son, uno no puede escindirse y decir, ah, no, es que yo esto lo hago como periodista, pero como persona yo soy buenísima y como periodista soy un perro, digamos. Me parece que a veces así. Yo sé que no, creo que sé que no voy a escribir ficción, pero a veces pienso en mis amigos que dilapidan a personas que todos conocemos en sus novelas y tengo una envidia profunda. Bueno, no, a mí esa tentación no me da, pero... Las venganzas de la ficción... ¿Ustedes leyeron Plegarias Atendidas de Truman Capote? Sí, bueno, la anécdota es extraordinaria. Truman Capote, esto se lo explicamos al público, que por supuesto nunca leyó nada hasta que cayó este programa. Truman Capote escribe Plegarias Atendidas. Plegarias Atendidas iba a ser su último libro, su novela más importante, En busca del tiempo perdido de la Nueva York del siglo XX. De ese libro quedan solo restos, que son 2 relatos. El segundo relato, el verdaderamente importante, cuenta un hecho criminal ocurrido en la clase alta neoyorquina y del cual él toma noticia por su frecuentación de esa misma clase neoyorquina, a las que le produce fiestas, invita a fiestas en blanco y en negro, smoking y corbata tie, qué sé yo, esas cosas de los garcas de clase alta. Bien, cuando Truman Capote admite para sí mismo que no puede publicar su En busca del tiempo perdido, que ya está tirando a estar acabado como escritor, y que este es su canto del cisne, publica Plegarias Atendidas, donde se revela un hecho criminal. La clase alta neoyorquina lo excluye de las fiestas, no va a tomar más el té con sus queridas amigas para hablar mal de los demás y enterarse de cosas, y cuando le preguntan por qué cortó sus puentes con sus fuentes, Truman Capote dice: pero ellos sabían que yo era un escritor. ¿Qué pensaban? ¿Que yo era un payaso que estaba para divertirlos? ¿No? Y eso me parece una lección ética poderosísima. Yo tomo lo que quiero, pero hago con ese material lo que me parece. Le guste a quien le guste, hasta el final. Bien. Pero en tu caso, lo de Truman por ejemplo, fue una traición. A ver, lo de Truman fue una traición. Y fue una traición de clase. ¿Por qué? Porque él era un arribado, era un llegado. Claro. Entonces él nunca perteneció a esa rancia, supuesta aristocracia, pero no hay aristocracia posible en Estados Unidos. Pero digamos, en una metrópolis, si Trump es presidente, a esa élite económico-cultural, porque además era un momento en donde la élite neoyorquina, además, pretendía leer, pretendía ver buen cine, pretendía escuchar buen jazz, pretendía... Sí, era como aspiracional, culturalmente, el aspiracional norteamericano, digamos, después de los 50. Claro, el último registro de eso es Obama, antes fue Kennedy, sí. Claro. Pero entonces, él accede, ¿por qué? Porque se hace amigo de Marilyn, porque se hace amigo de Hollywood primero, ¿no? Y porque siempre fue una aspiración. O sea, él llega al New Yorker a los 17, su primer amante es un profesor de Harvard, premio Pulitzer, que fue el biógrafo de Walt Whitman, y que fue el que le dio su educación sentimental literaria, y a partir de ahí, digamos, su primer novela se vuelve un suceso y entra, pero cuando, claro, digamos, al ser un arribado, una revista, diría mi madre, una revista, no juega con el caballo del comisario, ¿no? La mínima traición no es muy distinto a lo que te puede pasar en la villa. Sí. No es muy diferente a lo que te puede pasar, no sé, con los monstruos de Leila, digamos. Siempre hay un punto en el que la traición está ahí, a punto de ocurrir, a punto de ocurrir. En el caso de él se concreta, lo que pasa es que a él le gana la procrastinación, porque no puede terminar su libro. Claro. Y sabe que además se acerca peligrosamente al final, porque no puede parar de chupar. Obvio. Entonces, murió borracho flotando en una piscina. Es tremenda su historia. Sí. Fíjate qué Y él lo había distinta anticipado. a la historia de Tom Wolfe, que espera lo suficiente en su piso 14 del Upper East Side, ¿no? Vestido de blanco, y escribe no un libro, no una crónica ni un libro de no ficción,
escribió una novela, ¿no? Que lo convierte finalmente en los 80 en el fenómeno que terminó siendo y como murió. Una gran novela, además, ¿eh? La hoguera es genial. La hoguera de las vanidades es lo mejor que escribió. Sí, yo creo que sí. Es Más que las Truman Capote con vanidad. Con traje blanco. Bueno, Truman también usaba trajecitos blancos. Sí, pero era un ñomo. Pero no, la diferencia es el otro estudió en Yale y era hijo digamos, de potentados norteamericanos y había pertenecido siempre. La cuestión de la clase, ¿viste? En Walsh, en definitiva, también hay algo así, ¿no? ¿En Rodolfo Walsh? Sí, claro. Era el pasaje del intelectual borgiano a lo real y lo crudo y lo duro y lo sucio de la política. Sí. Él se sueña ganando el Pulitzer con Operación Masacre. Se sueña formando parte de la élite cultural de gorila, digamos, antiperonista, y su liberación es hacerse peronista porque en definitiva ya no tiene que pertenecer a esa élite. O sea, no solamente del nacionalismo pasa al peronismo, descubre la política con la epifanía del fusilado que vive. Además es interesante que la noticia de que hay un fusilamiento y que hay un fusilado que vive, le aparece cuando él está jugando al ajedrez. Jugando al ajedrez en un bar, ¿no? sí, Exactamente, cuando está como al margen de todo. Sí. Y hay algo también muy interesante, me parece que en Operación Masacre, que digamos, es nuestro texto liminar, si uno olvida el Facundo, o si uno olvida la excursión a los indios Ranqueles. A los indios Ranqueles, claro. Es que hay una prosa que es faulkneriana. Hay algo de una intensidad en Walsh que en sus textos anteriores estaba ligada a la historia personal, en fotos, en un kilo de oro, etcétera, etcétera. En cambio, pasado lo político, esa intensidad además toma nervio. No sé si tengo una tesis ahí, pero digo, percibo que el género produce una diferencia. ¿Cómo fuiste trabajando, eligiendo en plano americano a la gente entrevistada? ¿Qué requisitos te planteaste? Yo tengo la impresión de que hay como una forma que tiene que ver con cierta didáctica. Es decir, vos vas entrevistando a una persona, sea quien sea, Fabián Casas, o Martín Coan, o Ricardo Piglia, o quien sea, o Pablo Ramírez, y en algún momento, por ejemplo, aparece la información cruda y pura de los hechos, las glorias, digamos, los méritos de la persona, y después sigue la entrevista. Que el formato está anticipado, aunque no el tono ni la percepción, que es singular. Sí, yo creo que cuando uno escribe no ficción y cuando haces un perfil tenés que, yo por lo menos tengo algunas cuestiones en cuenta. Primero que nada pienso en que el texto tiene que ser amable con el lector en el sentido de no dar por descontado que el lector se fumaría 15 páginas acerca de un tipo que no sabe ni quién es, ni por qué vale la pena que estar leyendo ese texto. Claro, yo en tu libro primero fui a los conocidos. Claro. Entonces digo, hay muchos en el libro que no son tan conocidos o que son muy conocidos en sus países y no lo son fuera de sus países. Entonces a mí el punto de dejar en claro la singularidad de la persona acerca de la que escribo y por qué vale la pena conocer un poco más a este sujeto, me parece que es importante. Esta cuestión de poner la singularidad en primer plano muy rápidamente a mí me parece como el gesto periodístico por antonomasia, digamos. O sea, hay que hacerlo, no puedes esperar. Pero eso no quiere decir que todos los principios vayan por el mismo lado, ni que estén calcados, digamos, ¿no? Porque si te pones ese corsé de decir, bueno, mi estructura siempre va a ser un arranque sorpresivo, después cuento la singularidad, después lo hago hablar. Digo, hay 1000 maneras de arrancar un perfil y casi solo una o dos que son correctas. ¿Cuánto hace que estás en Argentina? 40 años. Porque tu chilenidad no ha descendido un ápice. No más, 43. Ay, gracias. ¿Mi chilenidad qué? No ha descendido un ápice. ¿En serio? Nada. Qué bueno, le tenemos que decir eso a mis padres. Porque... que se den por enterados. Sí. Te voy a confesar que no me gusta el chileno. Soy del sur de Chile. Me encanta como dicen mujeres, no dicen mujeres, dicen mujieres. Las mujeres. No, pero es que el problema es la I en ese país. ¿Viste? Pero me encanta, o sea, me parece... Mi hermano Marcelo, que es muy malo, y que se pretende más argentino que yo, porque tenía 1 año cuando llegamos, en 75, yo 4. Claro. Dice, pero ¿te das cuenta que gracias a Pinochet estamos acá? Si no, hablaríamos como chilenos. Pensaba de alguna manera
al estar invitados los dos, dos textos en oposición, porque vos trabajaste sobre sujetos conocidos, bastante conocidos, muy conocidos o insuficientemente conocidos, en cualquier caso, de los cuales tenías que brindar información para dar una evidencia del valor y un subrayado sobre la elección de tu género ligado a la expectativa del medio. Sí. En cambio, Cristian trabaja con perfectos desconocidos que son sujetos anónimos, clandestinos, probablemente indocumentados, que son pibes chorros o tranzas o asesinos, y que tienen curiosamente una ética particular. Es como si configuraran una sociedad distinta que debe vivir en el anonimato fuera del mundo de la villa. Y sin embargo pudiste entrar. En mi caso, cuando vos decís, bueno, la idea es sumergirse en lugares donde nadie se sumerge, más allá de eso yo me pregunté mucho tiempo y me hicieron muchas veces la pregunta de por qué escribir siempre sobre gente que mata, sobre gente que trafica, o gente que roba, o sobre violencia. Y al principio creía que era algún tipo de empatía natural con ese mundo que me resultaba de una tensión dramática y de una profundidad literaria, digamos. Sí. Claro, Sabía que iba a encontrar un material que era lo suficientemente literario como para salir del periodismo ramplón, ¿no? O del periodismo de dato, Claro. si querés. Era como la certeza de que ahí algo estaba pasando y que entonces lo iba a poder contar y el otro iba a poder ser atrapado por ese relato. Y después con el tiempo creo que tiene que ver con otras cosas y siempre tiene para mí que ver mucho más con la historia de uno. En mi caso creo que me la pasé escribiendo sobre mis tíos del campo del sur de Chile y que en definitiva todos esos pibes chorros son gauchos y todos esos tranzas son montañeros, ¿no? Y es gente que fundamentalmente migró o que sus antepasados o sus padres migraron. Son la versión del Martín Fierro. Y que en algún caso sí, son eso, son guachos, ¿no? Son guachos de latinos, de una América Latina llena de estas historias en las que sobrevivir es inventarse códigos, es ponerse de acuerdo con los otros y en este corte que es de clase, en este caso, fundar todo el tiempo, volver a fundar, ¿viste? Como volver a fundar las ciudades, volver a fundar el pueblo, volver a trazar las calles. En la villa se vuelve a trazar el pasillo, se vuelven a marcar los límites, y en esta idea de clanes, ¿no? Que está tanto en Tranzas, donde pertenecer a los clanes es todo y donde entender quién es de cada clan también es importante. Claro, es una condición de sobrevivencia y además es una escuela básica de reglas de ética y de infracción y muerte. Y peor todavía en el tranza, ¿no? Porque el tranza lo hace con un discurso, en este caso la protagonista que es Alcira, con un discurso muy patriarcal, disfrazado de matriarcal, que es lo hago por mis hijos, ¿no? Claro. Pero después mis hijos son devorados por el propio sistema, ¿no? O mueren o terminan mal, ¿no? Claro. La tragedia es que eso no puede tener un final feliz. Claro. Y con digamos, te comiste el discurso del sistema, vas a por ello, lo conseguís, pero después, como Pablo Escobar, estás encerrado en una habitación llena de dólares y no te las podés gastar porque te esperan para matar. Bueno, no sé a qué tranza le encontraron otro día y el escándalo, entre comillas, de los medios era que dentro de la villa tenía un baño con hidromasaje. ¿Y dónde lo iba a tener? Leí un texto del fin de semana en La Nación muy preocupante que hablaba sobre los sicarios, esta emergencia de unos sicarios que son los que matan para las bandas transas en cualquier punto de la ciudad de Rosario, que es lo que vemos en los diarios, y decía algo así como, no sé, como nueva casta de maldad. O sea, empieza a haber enunciaciones peligrosas, digamos. De pura moralina. De una moral puesta sobre esto sin comprender esto que vos señalás que para mí es clave, ¿no? Hay una economía ahí. Exacto. Eso no lo justifica, ¿no? Yo no estoy diciendo que los tranzas de mi propio libro me hayan suscitado algún tipo de admiración. Al contrario. O sea, la violencia y sobre todo el homicidio. Y la ligereza con que se encara el homicidio. Y la lógica narco me produce desprecio y ganas de vomitar. Digamos, yo no hago, lo que sucede es que no hago un juicio sobre eso. Claro. ¿No? Me abstengo de ser el predicador antinarco, todo lo contrario, quiero que lo conozcas y en todo caso veas qué te pasa con eso.
Sí, también lo que pasa es que, digo, vos comprendés el fenómeno porque lo estudiaste, te sumergiste, te pusiste en peligro, estuviste mucho tiempo, te involucraste muchísimo y podés decodificar todo eso como un periodista debe hacerlo, que es como, claro, digamos, a pesar de su propia mirada, ir a ver lo que hay y tratar de tener una mirada, no diría ecuánime, porque siempre va a ser subjetiva, digamos, sí, pero sí bien informada y honesta y no sé qué. Y digo, emitir esa clase de juicio de valor acerca de realidades que de alguna forma para algunos colegas siguen siendo tan ajenas como puede serlo para mí la vida del sultán de Brunei, digamos. Claro. Siento que, bueno, que no, o sea, digo, si el periodismo es lo que decías al principio, un poco como producir conocimiento, ¿perdón? O Haile Selassie. Claro, digo, son como realmente realidades que uno solo puede mirar desde el prejuicio hasta tanto no se sumerge en ellas. Sí. Esos márgenes y cualquier otro margen, porque los márgenes son, o sea, la crónica me parece que tiene como esta vocación de margen y el margen está en muchos lados, pero sí creo que, bueno, Cristian es un ejemplo divino de cómo debe investigar un periodista y meterse, digo, has estado años, Cris, con los libros. Demasiado. Y sí, no sé si demasiado, digo, porque además hay que hacer trabajos alimenticios y esto es algo que claro, que la gente supone, escribió un libro, le costó 6 años, estuvo 6 años. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo solo haciendo su libro. No, supongo que habrás trabajado para ganarte el dinero, además. Y para poder escribir. Y para poder escribirlo, exactamente. Sí, para escribir uno invierte plata. He comprado tiempo libre para escribir. Claro. Sí, bueno, por eso vos también uno haces trabaja, así, ¿no? O sea, claro, tenés que en algún punto generarte los espacios. Uno, digamos, los caminos de las compensaciones son un poco inextricables, como los de Buda, ¿no? Porque realmente, vos mencionabas estos 2 libros, Los suicidas del fin del mundo y Una historia sencilla. Yo en Una historia sencilla estuve trabajando 3 años y en Los suicidas otros tanto. Y los 3 años esos, o sea, yo no los tenía contratados con ningún editorial, los libros. Ahora acabo de terminar otro y también, digamos, o sea, lo hice por las mías y no, y me gusta esta cosa, pero claro, para tener el tiempo libre para después decir, bueno, yo en enero, febrero y marzo me encierro y escribo y no hago nada, tengo que generar una enorme cantidad de cosas para poder permitirme eso, para poder bancarme los viajes y todas las cosas que implican los libros, y creo que más o menos en Latinoamérica es un modo, claro, en España nos miran con los ojos redonditos y dicen, ay, el pluriempleo, qué horror, la precarización. Bueno, no sé, yo no conozco otra. Si empezás a tomar cerveza a las 5 de la tarde, como en Madrid, ¿qué querés? No podés, no hay manera. Carlos Nair sube la escalera con una botella de jugo de naranja en la mano. La cadencia de sus pasos es despareja. La rodilla derecha no cede en la flexión. A diferencia de la caricatura, solo hay ángulos en esa cara, que es puro hueso, barba y piel. Victoria De Masi lleva 15 años publicando sus notas en Diario Clarín. Y hace algunos meses creó El Movimiento, un espacio de reflexión y formación sobre la escritura que más le gusta, la del oficio periodístico. En su cuello de alambre. Hace muecas de dolor como si estuviera a punto de quebrarse. Hoy le duele el hombro. Victoria, no te pongas nerviosa porque mi palabra no vale nada, pero te quiero decir que leí tu libro, Carlitos Way, Victoria De Masi, y es como un bólido entrando incandescente en el cielo de la crónica periodística. Como Nair por la autopista. Como Nair por la autopista, sí, quemándose, consumiendo su vida. El libro me parece sencillamente extraordinario, tremendamente bien investigado. Y después de los elogios, contame vos, ¿cómo se te ocurrió escribirlo? ¿Por qué? Bueno, a mí me gustaba mucho el personaje Carlos Nair. ¿Pero por qué? Bueno, en principio porque creo que su historia es la lucha por la identidad, más allá de sus apariciones mediáticas que siempre fueron signadas por escándalos, ¿no? Sí. Cada vez que lo veía aparecer en la televisión, por ejemplo, cuando apareció en Gran Hermano como uno de los participantes, él llevaba el apellido de su mamá, pero tenía la cara de su papá, y su papá aún no lo había reconocido legalmente. Sí. Entonces me pareció que había ahí una historia para contar que trascendía la cuestión del escándalo que él siempre protagonizaba. Entonces siempre pensé que la historia de Carlos Nair era una historia sobre la lucha por la identidad, por el reconocimiento. Eso es lo que más me impactó de escribir este libro.
Sí, ¿tenés alguna teoría o una interpretación respecto de esa oscilación constante de Carlos Menem acerca de reconocerlo o no reconocerlo? Negar en tribunales que era su hijo y después decir que sí era su hijo y recibirlo, y mandarle regalos, y mantenerlo pero no darle lo suficiente como para que viviera. Bueno, no tengo una sola certeza, digamos. Hay muchas explicaciones para dar cuenta de esa situación. En principio, Marta Mesa, que fue la mamá de Carlos Nair, que pasó de maestra rural, digamos, de maestra de escuela a diputada de la Nación, ni más ni menos, y termina suicidándose, siempre quiso acercar a su hijo al padre. Sí. Curiosamente sin esperar nada del padre, salvo el reconocimiento de su hijo. Bueno, también podríamos pensar que Menem la apuntaló políticamente a Marta Mesa, ¿no? Uno cuando hace un perfil siempre lo hace con la certeza de que nunca vas a saber en verdad cómo fueron esas historias. Yo lo que pude reconstruir es que Marta Mesa siempre quiso acercar a ese hijo a su padre, que ese padre tenía una familia que lo blindaba y a su vez ese padre tenía todo un círculo político que lo blindaba. La verdad es que no iba a ser algo tranquilizador para la población que este hombre disruptivo, peronista disruptivo, se presentara políticamente teniendo un hijo negado. Carlos Nair entra como hijo más o menos reconocido, momentos sí, momentos no, en reemplazo, como un futbolista que es reemplazado por otro, cuando muere Carlitos Jr. Pasa algo con la muerte de Carlitos Jr. De repente, según cuentan las personas que estuvieron aquella tarde en Casa de Gobierno, cuando Carlos Nair fue a visitarlo, unos días después de la muerte de Carlitos Jr., Carlos Menem ve en la cara de ese chico la cara de su hijo muerto. Y por los pasillos de Casa Rosada se empieza a rumorear que, bueno, para Carlos Menem, Carlos Nair, lleno de Carlos, ¿no? También esta historia. Sí. Carlos Nair era como el muleto, digamos, claro, como esa cosa de segunda mano que sirve para reemplazar algo que ya no está, el suplente. Sin embargo, después de la muerte de su hermano, de su medio hermano, Carlos Nair no logra el reconocimiento legal. El apellido Menem llega cuando él cumple los 26 años de edad, después de 8 años de juicio de filiación. O sea, Carlos Nair le hace un juicio a su papá porque quiere, porque le corresponde el apellido. ¿Y por qué le importaría tanto a Carlos Nair tener el apellido Menem? Digo, tener el apellido de un hombre que siempre lo negó y no tener el apellido que siempre llevó, que era Mesa. Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Pero digamos, digo, para vos como autora del libro, no formulaste hipótesis al respecto. Me llama la atención. Sí, formulé muchas hipótesis. Lo que pasa es que las respuestas las tiene Carlos Nair y esto es un perfil, no es una biografía autorizada. Pero pienso en la mirada del padre. Sí. ¿Quién no quiere la mirada de su papá? Que su papá lo mire. Sí. Y que su papá lo mire, pero completamente. O sea, no solo porque fuiste fruto de una relación ocasional o de un amor de verano, como Marta Mesa lo dejó planteado en sus cartas. Sí. Y me parece que tiene que ver con conseguir lo mismo que tus medio hermanos, con integrarte a la familia, con no ser alguien por la mitad. Sí. Entonces creo que ahí la mirada del padre, sea quien fuere, digo, presidente de la nación o conductor de colectivos, no hay diferencia. El hijo de Menem está absorbido por la pantalla y activa a su piloto con los dedos de la mano derecha. En ese brazo lleva tatuado a su medio hermano, Carlos Saúl Facundo Menem, de pie apoyado sobre un auto de carrera con los brazos cruzados. Arriba del dibujo, en cursivas negras, dice Carlitos Jr. El dibujo lo diseñó Nair inspirado en fotos que vio en revistas, porque no llegó a conocerlo. Junior murió a los 26 años, una semana después de haberle dicho a su padre que se había enterado de que tenía un medio hermano nacido en Formosa y que quería conocerlo. Lo que me llama la atención en tu libro es que así como Carlos Nair fue, con suerte, el muleto de Carlitos Jr., Carlos Nair no haya encontrado en su propia vida sustitutos de la figura paterna, porque esa es en el texto, digo, es un texto tremendamente desolador, digo, es un relato extraordinario, pero es un texto completamente desolador, y
Lo que se ve es el largo proceso de destrucción de Carlos Nair, que no encuentra dónde sostenerse en la vida, y lo que se ve en segundo plano, también terriblemente, es la crueldad, el desdén, el despecho o el cinismo o la indiferencia del padre, que es una cosa tremenda. Solo lo utiliza cuando lo necesita como figura para una campaña política y después no le importa nada. Digo, es el peor padre que se pudiera pensar, ¿no? Sí, el libro da cuenta de un varón, de un hombre, Carlos Nair, digo, ¿no? Muy perdido. Sí. Me parece que todas las cosas que le pasaron, o la gran mayoría, esto de el autodisparo en una pierna, los choques, bueno, haber terminado preso, es la búsqueda de la mirada de su papá, es decir, che, mírenme, estoy acá, soy hijo, soy hermano, soy sobrino, soy familiar tuyo. Sí, recuerdo también esto fuera del libro, que después en un momento de prisión, o ante no sé qué macana que se mandó Carlitos Nair, la hermana, Zulema, que primero no quiso conocerlo nunca y después de alguna manera lo incorporó, dijo, no, lo que hizo es demasiado, hay un límite. O sea, nunca supera la barrera, nunca se encuentra con la familia y con el amor. Carlos Nair se encuentra con su familia cuando él está en el fondo de la olla. Sí. Eso lo convierte en una persona desesperada. Por supuesto, esto es una mirada mía, ¿no? O la reconstrucción que pude hacer de su vida a través de las entrevistas, del reporteo, del trabajo de investigación, de la revisión de causas también. Yo tengo el expediente del juicio de filiación, donde Menem realmente se muestra descarnado, no solo negando su paternidad, sino señalando a otra persona, un carpintero del pueblo de Las Lomitas, que es donde Carlos Nair nació, señalándolo como su verdadero padre. Yo no quiero... el recurso tópico. Sí, pero... pobre, o sea, había momentos durante el proceso de producción del libro y también durante la escritura donde, sin acercarme demasiado emocionalmente a Carlos Nair, es innegable la desolación de la vida de este pibe, ¿no? Que después, y sí, lo vemos mal en la tele, vimos cómo cayó preso en un barrio de las afueras de Buenos Aires, muy marginal. No solo es víctima, sino también victimario, porque va, asalta, le pega a una mujer, la amenaza de muerte. Sí. Digo, es un pibe sin límites. Sí, está desbordado. Esa última etapa antes de la detención, él estuvo casi 2 años preso. La gran parte de ese tiempo la pasó en un penal, en la unidad de San Martín, pero otro tanto estuvo con tobillera electrónica en una quinta de Pilar. Pero esos meses anteriores a caer detenido, realmente era un chico que estaba perdido. Es curioso que la única persona que lo inscribe en el orden de lo familiar, luego de la muerte de su madre, sea Zulema Yoma, que le dice, hijo, que Dios te bendiga. Sí, sí, es una cosa muy Zulema también esa, ¿no? La de la bendición. Sí. Zulema también hizo lo que pudo. Ella en el libro dice que cualquier cosa que haga Carlos Nair, que esté por fuera de lo bien hecho, es una deshonra para la familia. Con lo cual, el haberlo integrado a la familia fue en cuotas, porque es con la condición de que no te mandes ninguna macana, ¿no? Sí. Y Carlos Nair es un hombre que no tiene continente. Entonces es pedirle algo a alguien que está muy imposibilitado de hacerlo. Soy titular de cátedra hace 5 años y doy teóricos para chicos de 18 años. Claro, eso te obliga de alguna forma como a estudiar y vos volvés a leer, sistematizar el conocimiento. A los clásicos de la no ficción y con otra cabeza, porque tenés que sacarle, tenés que construir haikus que a los pibes les cierren en teóricos de 1 hora. Claro. Y al mismo tiempo contarles, o sea, a mí me encanta contarles las vidas de estos personajes, no sé, los puteríos entre Capote y Vidal, ponele. María Eugenia. María Eugenia. Fui a una fiesta, me senté sobre algo que quería, era un puff, y era Truman Capote. Claro. El libro recomendado es Música para camaleones de Truman Capote. Es un libro absolutamente delicioso, disfrutable, dichoso,
feliz, sensible y sentimental. Combina crónicas periodísticas, hay algo de resumen de su obra, de resumen total de su obra que está solamente en este libro y no en los otros. Tiene cuentos, tiene pequeñas crónicas, tiene un pequeño relato policial, tiene una semblanza íntima completamente conmovedora de Marilyn Monroe, la visita, la compañía durante un día a una sirvienta marihuanera que limpia los cuartos no ocupados de sus clientes. Y además, como yapa, en el prólogo tiene un texto donde Truman Capote hace su manifiesto literario, donde explica que cuando un autor se decide a escribir, Dios le da un don, pero además le da un látigo, con el cual el autor se azota para escribir mejor, para aprender la diferencia entre escribir bien y escribir realmente bien, cosa que no necesariamente uno aprende de inmediato. Estaba pensando que en realidad, si no nos remontamos a Homero con la crónica, deberíamos fundar la crónica en Flaubert, tomando una noticia de un diario, que es que una señora, una burguesa de provincias, se suicidó comiendo raticida, y como él obviamente no era Cristo y no podía ni resucitarse él ni resucitar a nadie, no fue a buscar a la suicida y la resucitó, sino que tuvo que inventarla y construirla en base a aquello que tenía. Ustedes tienen la particular ventaja o desventaja de contar con los sujetos vivos. No siempre. No siempre, o con los testimonios de aquellos... Claro, las huellas que dejó. Con las huellas que los pasos dejó. En las huellas. Pero que la política de Flaubert de resistencia, orgullo y obstinación constituye la fuente del trabajo de un cronista. En realidad, yo diría que es, digamos, o sea, hacer periodismo, hacer crónica, implica una cantidad de reglas. A mí ese corsé me funciona como dándome más libertad, digamos. Me aterraría mucho tener que inventarme la historia de 12 tipos que se suicidaron en la Patagonia si no hubiera hecho el reporteo. O sea, realmente creo que no tengo esa clase de imaginación. Pero creo que Flaubert hizo la labor exactamente contraria a la que hace y debe hacer un cronista, que es partir de un hecho real e inventarse el resto. Claro. Lo que debe hacer un cronista es partir de un hecho real y averiguar el resto. Es una labor completamente distinta. Sí, en Flaubert me parece que tiene que ver sobre todo con la idea de desarrollar las consecuencias y las secuelas y las precuelas de ese acontecimiento, ¿no? Pero hay otros escritores, o sea que la no ficción o la crónica están alimentadas de la literatura por los escritores del realismo. Solá y Balzac creo que son como fundamentales. Y después tenés desde Faulkner hasta Erskine Caldwell, casi todo el sur de los Estados Unidos, sobre todo entre el 29 y el 40, toda esa cantera también es, en definitiva, algo tremendamente, de la mejor manera lo digo, periodístico, ¿no? Sí, porque son personajes que si no son reales son verosímiles. Sí, y son posiblemente Steinbeck, por ejemplo, que son una maravilla. Digo, todo el periplo de la familia de las Viñas de la Ira es una cosa terrible, digamos, te cuenta la crisis de aquellos años de una forma. Pero bueno, digamos, la convención sigue siendo... Es posible que haya en todo esto mucha historia real, pero es muy posible que mucha parte no se puede, y no tengo ninguna necesidad de explicarle al pie que es inventado, que es real, porque soy novelista. Bueno, pero tengo que decirles que yo estuve anteayer en una sesión espiritista y me apareció Madame Bovary y me dijo: ese hijo de puta de Flaubert puso todo lo que fue mi vida. ¿Qué libro les hubiera gustado escribir y por qué? Dentro del género. Pues yo iba a decir Madame Bovary. Yo iba a decir, no, seriamente, tengo una admiración así tremenda por ese libro en particular. Dentro del género, uy, qué difícil. Suena todo tan soberbio, si yo hubiera querido, qué sé yo, pero... Me hubiera gustado, o firmarlo aunque sea. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, que en Operación Masacre Walsh hizo algo que es, digamos,
o sea, inventar una manera. Él no era periodista, él era un tipo que era traductor, que tenía una vida, como dijiste, completamente distinta. No sé si me hubiera gustado escribir ese libro, creo que sí, mucho, pero tener esa iluminación, decir, voy a hacer esto, que es algo que no hay, de esta manera, que no sé cómo hacerlo y entonces voy a averiguar. Ese gesto me gustaría muchísimo. Bien, ¿y vos, Cristian? Para mí fue como muy revelador leer El emperador de Kapuscinski por esta idea de los círculos concéntricos hacia un personaje imposible, ¿no? Y esa reconstrucción casi puntillista por momentos de lo que significa el poder, ¿no? Y la comprensión última del tema de fondo, porque es como que vos lo transitas al libro con fascinación, porque es Haile Selassie, porque es Etiopía, porque es todo extraño. Sí, además parece escrito por Borges. Por Borges novelista. Claro, porque tiene una lógica. Tiene una lógica. Infinito, sí. Y sí, porque además es elíptico y en algunos momentos volvés a pasar y cada cosa está puesta allí. Bueno, según el traidor de su asistente, además cometió un par de pecados, como para que además engarce perfectamente todo el collar. Bueno, yo quisiera agregar además que me encantaría escribir todos los libros que escribió Cristian y todos los mails que escribe Cristian. Son una maravilla. Mentira, Leila, no. Los tuyos los corregís, los editás. No. Sí, es sabido. Bueno, gracias, chicos. Gracias. A vos, Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Escribiré alguna vez una crónica como la gente, una crónica de las verdaderas, no las historias familiares que cada tanto me gusta escribir? Creo que no está a mi alcance. Por eso invitamos hoy a Leila Guerrero y a Cristian Alarcón, nobles y elevados exponentes del género, y la verdad es que la conversación fue completamente reveladora y satisfactoria, al menos para mí. Dejando constancia de este placer, me despido de ustedes hasta la próxima. Espero que el programa les haya gustado tanto como a mí, y si no, pueden ver Muy Muscari. Gracias. ¿Y cómo sobreviven? ¿Dando clase? Todo lo demás, digamos, y también escribiendo artículos y columnas y editando y haciendo todos laburos que, a mí por lo menos, todos me gustan. No es que los veo como trabajos de supervivencia aparte, O sea, para mí son, como que todos son prioridad. No es que, la prioridad es la escritura, digamos, pero... Yo antes estaba en diarios, yo estuve en diarios hasta hace 6 años y hace 6 años dirijo Anfibia y Cosecha, que me da más trabajo. La verdad, en Página, además, que era como Vietnam. Yo trabajaba en Página, muchos años en Página, viajando y escribiendo, y después en TXT, y después en Página, y después en Crítica. Hasta Crítica no paré de laburar en redacciones. Pero aparte redacción caliente, o sea, no era como yo trabajaba en redacciones, pero en las revistas dominicales. Pero bueno, una impronta que viene de ahí está en Anfibia, ¿no? Que es que tratamos de hacer la crónica urgente.